Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en Levítico 9, en la Parashá Shemini, reflexionando y pensando en esta Parashá Shemini, el octavo. En el octavo, es una relación precisamente, nuestros sabios nos enseñan y nos instruyen acerca de que Shemini es en el octavo día, que es el primer día de la creación. Y de alguna manera se conecta con este día extraordinario donde el Eterno, quien es bendito, se habría de dar la inauguración del tabernáculo de reunión, y esto era algo extraordinariamente grande. Recordamos en el contexto las situaciones que había pasado en nuestro pueblo, especialmente cuestión del becerro de oro, que esto había sentado una grave pérdida de alguna manera para el pueblo, y sobre todo una marca que traería por los siglos hasta la destrucción incluso del segundo templo. Esto recordaría el 9 de Ab la circunstancia y la situación grave que nuestro pueblo cometió, y desde luego una situación que en este contexto se inauguraba el Bet Amidash, y dando a entender y sobre todo el poder comprender del pueblo que el Eterno había perdonado todo aquello. Y en el caso de Aharón, mucho se dice y acerca de él, y en este caso, dado que él participó, la intención que se muestra, por la cual el Eterno no operó más, de una manera más severa sobre él, especialmente incluso ya vemos que Moshe Rabén no era, y se manifestó, o más bien sirvió al Eterno y al pueblo como Cohen Gadol por 7 días en la preparación de todo lo que se estaba dando. Y ahora llegaba la hora donde Moshe había vestido a su hermano, a Aarón, y a sus hijos, y se estaba dando la preparación para la inauguración no solamente del Bet Amidash, sino también de los del Cohen Gadol y de los Kohanim, que habrían de tener la responsabilidad de ministrar ya a partir de allá al Eterno y al pueblo mismo. Entonces esa situación de que si fue, que si no fue culpable, qué pasó, y se nos dice que la intencionalidad de Aharón no fue el hecho de realmente llevar a cabo la idolatría, sino de dar tiempo para que apareciera Moshe, dado que se había dilatado bastante para el recibimiento de la asereda de Hidrot, y por lo tanto esto causó este grave averot al respecto de la elaboración y de este becerro de oro, que habría de ser tomado para decir que él es el que le había sacado al pueblo de Egipto de casa de servidumbre. Estas son situaciones que se dieron de una manera importante, y que de alguna manera podemos entender que Moshe ahora construir el Bet Amidash fue una gran hazaña del pueblo y de Moshe y de todos los involucrados, pero ahora el Eterno les había prometido que habría de morar entre ellos, y especialmente dentro del Bet Amidash, en este caso el tabernáculo de reunión. ¿Pero qué se estaba dando? Pues se estaba dando que simple y sencillamente no se manifestaba la Shejinah, no se hacía presente, y entonces empezó a cuestionarse, dice el Midrash, que se comenzó a cuestionar a Aharón al respecto de que si realmente el Eterno le había perdonado o no le había perdonado. Y en la realidad, pues sí, el Eterno había levantado cualquier situación en contra de él, y consecuentemente incluso le había mandado a Moshe a que lo preparara para que fuera administrador
como Cohen Gadol. Y entonces en este sentido nos encontramos aquí en esta parashá y dice, y dijo 9:7, y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y haz tu ofrenda por el pecado y tu holocausto para que expíes por ti y por el pueblo, y haz la ofrenda del pueblo para que expíen por ellos, tal como ordenó el Eterno. Se acercó a Aarón el altar y degolló el becerro de la ofrenda por pecado que era de él. Acercaron los hijos de Aarón la sangre a él, y él sumergió su dedo en la sangre y puso sobre las esquinas del altar, y a la sangre vertió en la base del altar. Esto implicaba precisamente un recordatorio del pacto que el Eterno estaría haciendo y que le recuerda al pueblo de Israel que habían sellado precisamente cuando habían recibido la sacerdocia de Dios. Era el convenio que había, y por lo tanto era un pueblo que era recordado por el Eterno, y por medio de esta sangre estaba recordándoles que ellos tenían un pacto con Hashem y Hashem tenía un pacto con él. Y por eso es tan importante el hecho del ungimiento de la sangre con los sacrificios, porque esto le recordaba al Eterno este pacto extraordinario, y también al pueblo de Israel le recordaba lo mismo. Y entonces, ¿por qué es que dice el Midrash que precisamente Aarón tenía la duda de que si el Eterno realmente le había perdonado? Porque él incluso termina de presentar los holocaustos no solamente por él, sino por el pueblo de Israel, y no pasa nada. Es decir, la Shejinah no se presenta, la Shejinah no se hace patente, y entonces se empieza a cuestionar que si el Eterno le había perdonado o no, qué estaba pasando realmente. Y una cosa es tener una casa y otra cosa es tener una casa vacía. Y entonces en este caso pues le preocupaba muchísimo a Aarón que no sucedía, que no pasaba, que no acontecía absolutamente nada. Y esto es una de las cosas que a veces sucede en la vida de una persona. Uno tiene que estar consciente que el Kedushá, la presencia divina, la presencia de santidad del Eterno, no se hace patente, y nos enseñan precisamente esta parte de la escritura en la Parashá Shemini, que el Eterno no se hace presente por medio de los rituales, aunque son demandados y ellos los llevaron a cabo. A pesar de que llevaron las ofrendas y todo lo que hicieron, incluso oró Aarón y bendijo al pueblo. Allá en el 17 presentó los holocaustos, y en el 22 alzó a Aarón sus manos sobre el pueblo y los bendijo, y bajó de hacer la ofrenda por pecado, el holocausto y los pacíficos. Entonces entraron Moshe y Aarón a la tienda de reunión, salieron y bendijeron al pueblo, y entonces se mostró la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo se mostró la gloria de Dios? Hasta que todas estas cosas habían dado, y entonces el Eterno, quien es bendito, estaba manifestándose de una manera importante. Qué importante es para el pueblo de Israel, y fue para el pueblo de Israel, y es para el pueblo de Israel hoy en día la presencia del Eterno. Si es algo que el Eterno prometió, es algo que el Eterno cumplió, y hoy en día nosotros somos responsables por mantener y mantener esta casa en las condiciones adecuadas, correctas, justas, buenas y santas, para que pueda habitar la santidad en nuestras vidas. Eso es algo que no nos debemos olvidar, es algo que el Eterno le recordó y le recordaría al pueblo de Israel, y que pues desgraciadamente, así como esperaron en expectación el advenimiento de la presencia divina, así también por el descuido se perdió esta presencia divina, y posteriormente abandonaría ya ahora en el Bet HaMikdash, en el templo construido por Shlomo,
se perdería esa relación importante y que se dio desde el principio, donde el Eterno dijo que quería morar entre su pueblo. Entonces, una situación muy importante donde nos deja en la reflexión, por un lado, el pensamiento de Aarón, que al final del día lo que apunta a todo esto es que el Eterno es bueno y que su misericordia estuvo sobre Aarón, y que ciertamente Él juzga la intencionalidad verdadera del corazón, y realmente nosotros debemos de dar cuentas por todos nuestros actos, y que debemos mantenernos de la manera adecuada, justa, buena y santa que el Eterno quiere y nos da para que podamos cumplir esas condiciones, a fin de que la Kedushá, la presencia divina, se haga patente en nuestra vida y se mantenga. Y eso fue precisamente una de las cosas que no ocurrió en el caso de nuestro pueblo, precisamente dado a que descuidaron su vida, dado a que descuidaron su servicio al Eterno, dado que tomaron en poco el pacto y la promesa que el Eterno había dado, y consecuentemente hubo un desvanecimiento del pueblo, tomó en poco las cosas del Eterno. Yo creo que la gran enseñanza es esa. Si nosotros queremos mantenernos en el camino y que el Eterno esté con nosotros, entonces nosotros debemos mantenernos calientes y no fríos. Entonces nosotros debemos mantenernos en el camino y no fuera del camino. Entonces debemos buscar con todo nuestro corazón, guardar los mandamientos del Eterno y mantenernos de esta manera activos y fortalecidos en el conocimiento del Eterno. Si hay algo extraordinario, importante en la vida, es precisamente el estudio de la Torá, que nos mantiene con ese calor espiritual que necesitamos para poder mantener una relación con el Eterno. Lo más cercano que tenemos a Hashem es su Dabar, su palabra, la Torá, y por lo tanto nosotros debemos acercarnos, tener tiempos de estudio, de reflexión, de lectura. Tenemos que buscar al Eterno a través de su Torá, que Él nos hable. Precisamente Él nos habla a través de los mandamientos, de los estatutos, para corregir, para hacer rectificación en nuestra vida, para poder decidir bien, para no equivocar nuestros caminares, para no cometer los errores que en el pasado se cometieron y que hoy tenemos que rectificar y rectificar en una vida que tiene que ir de ascensión en ascensión, y como diría Rab Shaul, en una manera extraordinariamente bella, de gloria en gloria, de cabot en cabot. Entonces, es una experiencia extraordinaria el poder tener una relación con el Eterno, pero no la podemos descuidar. Es una situación bellísima y de mucha expectación el que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, pero cuando llega tenemos que cuidar esa relación. No es viviendo como yo quiero ni haciendo lo que yo quiero, sino manteniéndome en el camino y manteniendo ese fuego, como estas 5 vírgenes sensatas que mantuvieron sus lámparas prendidas. Así también nosotros debemos mantener esas lámparas prendidas, encendidas, fortalecidos en amor y misericordia, y que el conocimiento de la Torá en nuestras vidas nos mantenga calientes, que el conocimiento que emana de la Torá nos mantenga en el camino y que nos ayude precisamente a servir de la manera adecuada, justa y buena y santa al Eterno. Así es que, mis amados, por la reflexión es esa: a no descuidar nuestra vida espiritual y a mantenernos en el calor de la Torá, que este calor de la Torá, este fuego que nos ha dado el Eterno, se mantenga en nuestras vidas y mantenga nuestras vidas siempre en una relación de servicio y de cobijo a la sombra de las alas de nuestro Dios. Que así sea la voluntad del Eterno. Cuídense mucho. Shalom, shalom.